Vamos a ver qué es un logaritmo. Vamos a partir de una potencia. Tenemos la potencia, por ejemplo, 5 a la 2, que sería 5 por 5, igual a 25. O 2 a la 3, que sería 2 por 2 por 2, que nos daría 8. O por ejemplo 6 a la 2, que sería 6 por 6, 36. Esto es una potencia. ¿Qué será un logaritmo entonces? Un logaritmo es cuando queremos saber a qué exponente elevamos un número para que nos dé, por ejemplo, 49. ¿A cuánto elevo el 7 para que me dé 49? Pues sería a la 2. 7 a la 2 es igual a 7 por 7, 49. Entonces, si quisiéramos preguntarnos, por ejemplo, el logaritmo de 6 sería a cuánto elevo el 6 para que me dé 36. Y pues contestarías que a la 2. Este sería el logaritmo. Pero ¿cómo lo preguntamos? Lo preguntamos con la siguiente simbología. Ponemos la palabra log y en la parte de abajo ponemos lo que es la base. En este caso sería logaritmo en base 6 de el resultado. Entonces ahí estaría preguntando logaritmo en base 6 del número 36. O sea, ¿cuánto elevo el 6 para que me dé 36? La respuesta sería la 2. ¿Cómo calculamos eso? Directamente en calculadora. Si tienen este botón de logaritmo con dos cuadritos aquí, solamente se teclea. Vamos a ponerlo en modo matemático. Solamente se teclea, por ejemplo, te va a aparecer ahí los dos cuadros si tienes este botón en tu calculadora. Y pondrías logaritmo en base 6 de 36. Te daría inmediatamente el exponente, que en este caso es 2. Si no tienes ese botón, lo vas a calcular así. Se hace logaritmo, pones primero el número, logaritmo de 36, con este botón de log, entre logaritmo de 6. Logaritmo de 36 entre logaritmo de 6 sería igual a 2. Esa sería la forma de hacerlo si no tienes este botón directo de logaritmo. Por ejemplo, ¿a cuánto elevo el 11 para que me dé 35? Lo preguntaríamos como logaritmo en base 11 del número 35 es igual. Lo haríamos directamente en la calculadora como logaritmo en base 11 del número 35. Sería 1.48. Si ustedes agarran la calculadora y elevan el 11 a la 1.48, 11, tienen un botón para elevar aquí. Algunos tienen una palomita así en su calculadora, esa es para elevar. Elevado a la 1.48, les va a dar una aproximación de 35, da 34.77. Entonces, el logaritmo no es más que un exponente que utilizamos, que calculamos de una determinada potencia. Último ejemplo de este caso, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 40. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿A cuánto elevo el 5 para que me dé 40? Entonces, si lo calculamos directamente, vamos a hacerlo ahora de la otra forma. Logaritmo de 40, para los que no tienen el botón directo de logaritmo de 40 entre logaritmo de la base, que en este caso sería de 5, dará igual a 2.29. Entonces, en la calculadora podemos poner así, logaritmo de 40 entre logaritmo de 5, 2.29. Si lo hubieran hecho directo, pues igual, logaritmo de, en base 5 de 40 es igual a 2.29. Ese sería el resultado. Ahora, hay tres tipos de logaritmo. Los voy a escribir aquí. Un logaritmo es logaritmo en alguna base de algún número. Otro es nada más cuando viene el puro logaritmo de un número. Y otro cuando viene el logaritmo natural de un número. Son los tres tipos de logaritmo que vamos a utilizar. Vamos a ver qué significa cada uno. El primero ya lo vimos. Este primero ya vimos que es
Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25, pues es 2, porque es a cuánto elevo el 5 para que me dé 25. Sería este ejemplo. Cuando no tienes la base, que ponen el puro logaritmo, significa que la base es 10. O sea que estaríamos preguntándonos, logaritmo de 100 es igual a cuánto. Cuando no ponen la base, significa que la base es 10. Entonces están preguntando, ¿a cuánto elevo el 10 para que me dé 100? Por lo tanto, sería 10 a la 2, 10 al cuadrado, 10 por 10 da 100. Por lo tanto, aquí el logaritmo sería 2. Ustedes lo teclean directo en la calculadora con el botón de log. El botón de log es base 10. Log de 100 directamente nos da 2. Entonces, cuando calculas el logaritmo con el botón log, estás calculando la base 10 directa. Y cuando te lo preguntan, entonces, si no tiene la base, te están preguntando en base 10. Otro ejemplo sería, por ejemplo, logaritmo de 40. Te estarían preguntando a cuánto elevo el 10 para que me dé 40. Entonces pondríamos ahí logaritmo de 40. Será igual a 1.6. 1.6. Y acuérdense cómo lo comprueban. Pues sería 10 elevado a la 1.6. Me debe dar una aproximación de 40, 39.81. Entre más decimales le ponga, pues más me va a dar cercano al resultado. Entonces ya vimos dos tipos de logaritmo. Logaritmo en alguna base y logaritmo en base 10. Falta el logaritmo natural. ¿Qué es el logaritmo natural? El logaritmo natural también es un logaritmo con una base específica que no es ni 10 ni es ninguno de los otros números. Es otro número específico. ¿Cuál número? Ese número viene siendo el número e. Y ese lo sacamos de aquí de la calculadora. Si le damos Shift a la calculadora, donde está el botón de logaritmo, hay una e pintada. Le apretamos y aparece esa e ahí. Si la ponemos a la 1, le damos igual, nos daría 2.71. Quiere decir que el logaritmo natural es un logaritmo con base 2.71. O sea que si me preguntan log de 40, pero con la simbología del logaritmo natural, o sea que sería ln, me estarían preguntando a cuánto elevo el 2.71, aproximado a 2 decimales, a cuánto lo elevo para que me dé 40. Entonces, cuando utilizamos logaritmo natural, la base siempre va a ser 2.71. Nosotros directamente utilizamos el botón LN en la calculadora. Sería logaritmo natural de 40 igual a 3.68. 3.68. Quiere decir que el 2.71 elevado a la 3.68 debe dar una aproximación de 40. 2.71 elevado a la 3.68 debe darnos una aproximación de 40, 39.20. Entonces, el logaritmo natural es un logaritmo en base 2.71. Otro ejemplo, logaritmo natural de 31. Nos están preguntando a cuánto elevo el 2.71 para que me dé 31. Entonces sería logaritmo natural de 31 igual a 3.43. ¿Qué onda, profe? ¿Se fueron? Sí, estoy grabando la clase para subírselas, pero ahí están afuera, yo creo. Pero que están haciendo una huelga. Sí, que por la clase de inglés. Qué va. No están tomando las medidas que deben, pues no es la forma. Pues ya va a salir usted en el video. ¿Eh? Ya va a salir usted en el video. ¿Por qué? Porque estoy grabando. No le hace. Ahí lo van a Bueno, escuchar todos, ¿no le hace? señal de que vean de Que sí vino. que vine. Seguimos. Estamos todos con el logaritmo de 31. Logaritmo natural de 31, que es base 2.71. Sería, entonces, estábamos en 3.43. Entonces, si hacemos la comprobación,
2.71 elevado a la 3.43 sería igual a 30.55. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de logaritmo, que sería logaritmo en cualquier base, logaritmo en base 10 y logaritmo en base 2.71. Entonces aquí sería cualquier base aquí sería en base 10 y aquí sería en base 2.71. Son los tres tipos de logaritmo que vamos a trabajar en funciones matemáticas. Entonces, ya cuando te pregunten qué es un logaritmo, es calcular un exponente para obtener el resultado de una potencia específica que te estén pidiendo. Y esas serían las formas de hacerlo. Ahora, si lo queremos hacer en Excel, para calcular el logaritmo vamos a utilizar el comando log. Vamos a Excel. Si nos vamos aquí a Excel, queremos calcular cualquiera de los tres logaritmos. Recordemos que uno era logaritmo en cualquier base, logaritmo en base 10 y logaritmo en base 2.71. Estos son los tres tipos de logaritmo. Para hacerlos en Excel, vamos a utilizar los siguientes comandos. Imaginemos que queremos hacer una función aquí en Excel con un logaritmo que lleva una fórmula que lleva un logaritmo. Aquí tenemos nuestro dominio, que es la entrada, nuestro codominio, que es la salida, aquí la salida de los datos. Yo voy a estar metiendo valores desde el 1, bueno, vamos de 5 en 5, 5, 10, 15 y así sucesivamente hasta 50. Entonces vamos a poner signo igual. Queremos calcular, bueno, voy a escribirlo aquí primero. Vamos a querer calcular el logaritmo de 3x. ¿Qué significa logaritmo de 3x? Como no tenemos aquí un valor, significa que es logaritmo en base 10. Entonces, logaritmo de 3 por x. Aquí vamos a sustituir el 5, por ejemplo, logaritmo de 3 por 5, 15. Te estarían pidiendo el logaritmo de 15. O sea, te están preguntando a cuánto elevas el 10, porque estamos en base 10. A cuánto elevas el 10 para que te dé 15. Y esa fórmula la programas aquí. Ponemos signo igual. Y el comando para log en base 10 o logaritmo en base 10 se pone log 10. Ahí en cuanto pones log, te aparece el comando. Log 10 es el comando y ya se pone lo que es la fórmula. Dice 3 por x. 3 por, en este caso la x viene siendo tu valor de entrada. Entonces, ahí te va a calcular 3 por 5, 15. Te va a calcular el logaritmo en base 10 de 15. Cuando yo le dé, me da 1.17. Si lo comprobamos en la calculadora, el logaritmo de 15, directamente el logaritmo de 15 es 1.17, que es lo mismo que nos da Excel. Ya de aquí la ventaja, pues ya nada más pegamos todas las fórmulas y nos calcula todos los logaritmos. Por ejemplo, aquí en 10 sería 3 por 10, 30. Te estaría calculando el logaritmo de 30. Puedes comprobar en la calculadora. Logaritmo de 30 es igual a 1.47. Ahí está. Seleccionamos, le damos insertar para ver qué tipo de función nos da. Y ahí nos da una función matemática, nos da una curva que representa ese logaritmo en base 10, esa fórmula que acabamos de programar. Si queremos, por ejemplo, el logaritmo, cómo meterlo en Excel, en alguna base, vamos a poner otro tipo de logaritmo aquí. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 2x. O sea que agarre el número, por ejemplo, el 5, 2 por 5, 10, y nos calcule el logaritmo en base 3 del número 10. Entonces lo programaríamos así. Para poner un logaritmo ya en cualquier base se pone log
se pone el número y luego la base. Entonces, como el número es 2x, pondríamos 2 por x. O sea que ahí sería 2 por 5, 10. Ponemos una coma y ya ponemos la base. La base en la que estamos es la base 3. Entonces ahí se está calculando el logaritmo de 2 por 5, 10. En este caso el logaritmo de 10 en base 3. Le damos Enter. Nos da 2.09. Si lo hacemos en la calculadora, logaritmo de 10 en base 3. Entonces ponemos base 3. En este caso 2 por 5, 10. Nos da 10. 2.09, que es el valor que está aquí. Si lo hacemos con la otra forma, los que no traen este botón, sería logaritmo de 10 y luego dividido entre logaritmo en base 3. 2.09. Y ahí está. Si pegamos, nos va a dar todas los otros resultados. Por ejemplo, el de 20. Aquí el logaritmo en base 3 de 20 por 2 son 40. En este caso estamos calculando el logaritmo de 40, porque la fórmula es 2x. 2 por 20, 40. Entonces aquí es logaritmo. Estamos comprobando aquí en la calculadora en base 3 de 40. 3.35. Aquí está. Es el de 20. Y para calcular el de ln en Excel, lo único que vamos a hacer, vamos a suponer que queremos calcular otra función, no sé, logaritmo natural de 8x. Quiero calcular el logaritmo natural de 8x, sería como 8 por 5, 40, el logaritmo de 40. Lo tendría que calcular así. Signo igual, logaritmo natural de 8 por x. 8 por celda. Entonces para el logaritmo natural vamos a poner el comando ln. Luego ya aquí en este caso la fórmula 8 por el número. 8 por x. Acuérdense que poner asterisco para hacer multiplicación. Y aquí está la celda. Nos daría entonces 8 por 5, 40. El logaritmo de 40, 3.68. Igual en la calculadora si lo ponemos logaritmo de 40, porque es 8 por 5, 40, nos da 3.68. Ya aquí en un Excel, pues nomás jalamos en la parte de abajo. Acuérdense, hasta que se ponga aquí una esquinita en la parte de abajo, una crucecita más delgadita, ahí jalamos y se pegan todos los resultados. Ya de aquí, si quieres graficarlo, pues igual le das insertar y te da la gráfica. Todas las gráficas del logaritmo van a ser muy parecidas a esta que se está generando aquí. Entonces, esa es la forma de calcular el logaritmo tanto en Excel como en calculadora. Y ya vimos lo que representa, que se está calculando un exponente de un resultado de una potencia específica. Entonces, con esto esperemos que quede claro lo que es un logaritmo, cuáles son los tipos de logaritmo y cómo se calcula. Les voy a poner aquí unos logaritmos para que los calculen. No es todavía práctica, nada más para que los vayan calculando. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 17, el logaritmo de base 4 de 32, el logaritmo de base 2 de 40, logaritmo de 36. Acuérdense que si no ponemos ningún numerito abajo es logaritmo en base 10, logaritmo 80 de 80, igual sería en base 10. Logaritmo natural, pues ahí la base ya es 2.71 de 35. Logaritmo natural de 42. Para poner los logaritmos en forma de función, la notación o la simbología que vamos a utilizar es esta. Vamos a poner alguna letra, en este caso f de x. F evaluada en x, f es nuestra función matemática. Y aquí ya se pondría, por ejemplo, como lo pusimos en Excel, log de 8x más 1. Ahí yo estaría poniendo una función matemática, una fórmula que al final se va a calcular con un logaritmo.
Entonces la entrada sería los valores de x como pusimos en Excel, 5, 10, 15, y la salida sería f de x, que sería calcular esto directamente en la calculadora. Pues igual lo pondríamos como log, en este caso es base 10, pones directamente log y entre paréntesis de 8 por 5 más 1, nos daría 1.61, por ejemplo, para el valor de 5. Si nos vamos ahora al 4, bueno, en este caso al 10, con 10 nos daría 1.90 y nos estaría dando ahí los pares ordenados o los resultados, los mismos que nos darían en Excel. Y 15. 2.08. Y esos serían los resultados que obtendríamos al ir calculando cada uno de los datos. Nos estaría dando estos pares ordenados que ya se grafican en el plano. Te invito a que cada una de estas funciones las programemos con esta fórmula. Por ejemplo, log en base 5 de 8x más 1. Haz cada una de estas en Excel. Log de base 4 de 8x más 1. Log en base 2 de 8x más 1. Y calcúlalos todos en 5, 10, 15 con los valores que di acá en Excel. Haz la misma tablita, pero programa las fórmulas estas que te dejé. Hazlas en la calculadora y programalas en Excel para que te quede claro el uso de estas funciones, de estos logaritmos. Entonces con esto damos por concluido este tutorial para calcular logaritmos tanto en calculadora como en Excel, porque nos van a servir para el tema de funciones matemáticas.